hermanos, que la paz y que el maravilloso amor de nuestro eterno Salvador Jesucristo sobreabunde siempre, siempre en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos. En esta mañana vamos a escuchar el maravilloso consejo de la palabra de Dios. Y quiero por favor invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 10, en el versículo 25 al 30. Aleluya. Mientras usted encuentra esta cita bíblica, damos también la bienvenida a todos nuestros hermanos del grupo de la Iglesia Cristiana y Misionera Dios Proveerá y a todos nuestros hermanos que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube, que Dios los bendiga, y a todos los que nos miran en distintos lugares del Ecuador y también del mundo, que el Señor los bendiga, los guarde y que los colme de sus más ricas, muy maravillosas bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie, por favor, en reverencia a la santa palabra de Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un solo Señor, un solo Dios. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque... Mateo 11, 25, perdón, fue un error mío. Amén, 11, 25, está un poquito más adelante. Bueno, ahora sí. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomen asiento, por favor. Y mientras usted está sentadito ahí, por un momento cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos una corta pero eficaz oración al Todopoderoso Dios. Padre amado, en esta mañana, yo te pido, Dios eterno, que hables a nuestras vidas a través de tu santa y maravillosa palabra. Bendito Padre, pues necesitamos tu palabra, porque tu palabra, Señor, es eficaz, tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, nos consuela, tu palabra nos fortalece, tu palabra, Señor, también dice tu palabra misma, Señor, que es espíritu, Señor. Padre, y por eso en esta mañana pedimos a tu Espíritu, Señor, que sea redarguyendo nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, eterno y maravilloso Rey de gloria. Amén. Amén. Aquí vemos nosotros en las Sagradas Escrituras algo muy precioso. Gloria al Señor. Pues esta palabra precisamente nos habla en esta mañana de que nosotros podemos descansar en Jesucristo. ¿Verdad que cuando nosotros muchas veces escuchamos descanso, lo primero que se nos viene a la mente es que de pronto en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, en nuestras labores,
que nosotros hacemos muchos días a la semana, 6 días a la semana. Muchas veces nos cansamos, nos agotamos y es bien merecido un descanso. Amén. Un día para estar con la familia, para poder descansar de las labores. Y bueno, nos imaginamos eso cuando escuchamos descanso. Amén. Pero por mucho que una persona descanse, por decir, que una persona tenga su propia administración del tiempo y que él pueda administrar el tiempo en el cual él puede invertir su tiempo en sus labores y puede tener más tiempo para descansar. Aunque esta persona descanse más tiempo que los demás, no quiere decir que va a estar verdaderamente descansando bien, como en esta mañana nos quiere indicar a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Porque el descanso del ser humano es uno, pero el descanso en Cristo es otra cosa. Amén. Es verdad que cuando nosotros descansamos como humanos, nuestras fuerzas se renuevan. ¿Verdad que sí? Aleluya. Es verdad que cuando nosotros descansamos humanamente, nosotros nos fortalecemos. Y vamos fortalecidos, vamos renovados nuevamente a una nueva etapa, a una nueva jornada, a un nuevo tiempo de labores. Pero esto es continuo en la vida de todo humano aquí en la tierra, ¿verdad? Porque constantemente nosotros estamos trabajando, porque así lo estableció la palabra del Señor, ¿verdad? Que la Escritura dice así, que nosotros tendríamos que comer el pan con el sudor de nuestra frente. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que trabajar para poder ser bendecidos con los alimentos en nuestra casa. Entonces, si nosotros vemos aquí que la palabra del Señor misma nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, si usted mira ahí, dice la palabra que después de que Dios lo hubo creado todo, dice que en el sexto día, el Señor, perdón, en el séptimo día. Estoy diciendo el séptimo. En el séptimo día, el Señor descansó. Oiga, pero yo le digo algo, muchas veces esta palabra se está malinterpretando. Porque no quiere decir que Dios se cansó, ¿verdad? Haciendo toda la creación, porque nosotros sabemos que Dios es poderoso, que no hay Dios como Él, tan grande y poderoso. Que Él es único, soberano, altísimo, eterno, es santo. En Dios no hay cansancio. Él jamás se cansa, porque es fuerte y poderoso. Pero nosotros podemos entender, de acuerdo a las Escrituras, de que en ese día, que el Señor, que aquí está escrito en la Biblia, que dice que Él en el séptimo día descansó. Pues en realidad lo que Él estaba haciendo era contemplar la gloriosa creación que Él había hecho. ¿Sí me comprende? Él estaba contemplando todo lo maravilloso que Él había creado con sus manos y con el poder todopoderoso de su palabra. Porque verdad que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, pero solamente el hombre fue creado con las manos mismas de Él. Así dice la Escritura en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor en el séptimo día? El Señor contempló toda su creación. Y dice la Escritura que Él se regocijó. Él descansó en ese día. Gloria al Señor. Entonces ya usted se va dando una idea de lo que quiere decir el descanso. Amén. Cuando nosotros escuchamos decir descanso, que el Señor precisamente aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 11, el Señor hace un llamado a todos los cansados y a todos los cargados. Pues déjeme decirle que hubo una carga que vino sobre el ser humano cuando desobedeció.
¿Verdad que también hubo no solamente una carga, sino que también hubo una promesa, consecuencia de esa carga que vino por la desobediencia? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vino la desobediencia, vino una terrible maldición sobre la tierra. Aleluya. Pero también vino una promesa que el Señor nos daría un Salvador. Y que a consecuencia de aquella promesa nosotros hallaríamos descanso. Porque cuando vino un terrible peso de pecado, entonces el ser humano ya no pudo tener descanso. Porque mientras él vivía santo, en la perfecta presencia y maravillosa, eterna y santa presencia de Dios, entonces ahí había descanso, ahí había armonía, ahí había una maravillosa unción de la presencia misma de Dios delante de la vista del hombre, de la máxima creación que él había creado. ¿Verdad que así dice la Escritura? Vamos a verlo, por favor. Libro de Génesis, capítulo número 3. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Perdón, no es 3, es 5. Mire, cuando viene la desobediencia, el Señor, viene una maldición terrible sobre la tierra. Pero también el Señor encontró en un hombre un corazón justo, dice la Escritura. Amén. El cual la palabra del Señor lo compara a este hombre como el postrer Jesús. O sea, Adán, ¿verdad? Adán y Cristo en el libro de los Romanos. Está escrito ahí. Pero vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Génesis capítulo 5, en el versículo, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Dice, versículo 29, 5:29. Vemos aquí que la Escritura habla de la genealogía de los descendientes de Adán. Pero cuando llegamos al versículo 29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Sí se da cuenta? O sea, aquí ya hay una promesa de parte de Jehová Dios, de que a consecuencia de la justicia de este hombre, porque la Biblia dice que Noé era justo, ¿verdad, hermanos? Eso dice. Dice que a consecuencia de la justicia de Noé, entonces nosotros íbamos a encontrar alivio a nuestro trabajo. Gloria a Dios. Pues déjeme decirle que nosotros no solamente que fuimos subyugados a consecuencia de la desobediencia, porque el enemigo puso yugo. Cuando el hombre desobedece, pone yugo. Un yugo de esclavitud. ¿Sí? Usted sí sabe lo que es yugo, ¿verdad, hermano? ¿Sabe o no sabe lo que es yugo? El yugo es un trozo de madera, el cual se le ponía a los toros en el cuello y se le ponía candado en el cuello. Ese yugo cogía y lo ataba a él con otro toro joven. Siempre iba un toro experimentado con un, ¿cómo le decimos aquí? Torete. Eso quiere decir un toro tierno. Y los toros tiernos son inexpertos, pero ellos eran utilizados con yugo para arar la tierra. Entonces, se les ponía el yugo precisamente para que el experimentado le enseñe al tierno. Amén.
Cuando esto sucedía, bendito es el nombre del Señor, entonces esto que sucede aquí a consecuencia de este ejemplo, nosotros podemos también deducir de que lo que el enemigo hizo fue poner yugo, pero no precisamente un yugo que a nosotros nos enseñe a caminar en el bien, sino que él nos puso un yugo de esclavitud. Porque verdad que cuando vino la desobediencia, entonces vino también la maldición, vino también el dolor, vino también el cansancio, vino también la falta de paz. Y es precisamente eso lo que pasa aún en este tiempo con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Que están siendo arrastrados con yugo de esclavitud y en su corazón no hay paz. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero qué precioso que a nosotros el Señor nos hizo libres de ese yugo de esclavitud. Amén. Qué hermoso que el Señor a nosotros nos liberó de esa esclavitud y nos hizo libres para su gloria. Nos hizo libres para Él. Cuando el Señor nos llamó, Él lo hizo con estas palabras: vengan a mí y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad que así dijo el Señor? Amén. El Señor también dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues prácticamente cada uno de nosotros nos imaginaríamos de que una persona sin un yugo es la que va a poder descansar. ¿Por qué? Porque ya no va a estar sujeta a un yugo. Porque verdad que cuando nosotros nos imaginamos un yugo, entonces lo que nos imaginamos es que esta persona va a estar trabajando, así como cuando los toros se les ponía yugo, a ellos se les ponía era para que anden juntos, el uno con el otro, arrastrando unas herramientas que lo que hacían era rasguñar la tierra, y de esa forma la tierra quedaba arada. ¿Para qué? Para poder sembrar. Amén. Aleluya. Pero nosotros cuando nos imaginamos yugo, muchas veces nos imaginamos que la persona va a estar sin poder descansar, que va a estar trabajando, que va a estar fatigado, que va a estar cansado. Aleluya. Pero cuando nosotros vemos que el Señor nos dice, gloria al Señor, lleven mi yugo sobre vosotros, ¿verdad que así dice en el verso 29? Lleven mi yugo sobre vosotros. Entonces nosotros nos imaginamos, no, pues el Señor, si nosotros no entendemos bien las Escrituras, nosotros lo que vamos a imaginar, no, pues el Señor nos va a poner yugo y nuevamente, no, ¿qué vamos a encontrar descanso si vamos a llevar yugo nuevamente? Pero en realidad el Señor dice, mi yugo, Él dice, mi yugo, si usted lleva mi yugo sobre vosotros, pues mi yugo es fácil. Así dice en el verso 30. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Gloria al Señor. Pues déjame decirte que cuando nosotros llevamos el yugo de Cristo, nosotros vamos a encontrar descanso en el Señor. Amén. Oiga, si esta palabra no fuese verdadera, no hubiese sido el motivo para que yo haya podido encontrar el descanso en Cristo. Porque cuando yo estaba no con el yugo de Cristo, sino con el yugo del mundo, con el yugo del diablo, hermano, mi vida era totalmente una vida cansada. De verdad. Y eso es lo que en el mundo la gente que aún no ha sido alumbrada por la luz de Cristo no puede entender. Llegó un momento en mi vida cuando yo estaba sin Cristo que yo dije, ya basta. Ya no puedo más. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí dijimos eso un día. ¿Verdad? Ya basta. Ya no puedo. Ya no aguanto más. En realidad nosotros no estábamos cansados de las labores del mundo.
Nosotros estábamos cansados, era de la aflicción, era de lo interior, era de lo de adentro, lo del alma. Nosotros estábamos abatidos a consecuencia de la maldad, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldición misma que nosotros veníamos arrastrando desde tiempos antiguos. Ya nosotros vemos lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, ¿verdad? El hombre desobedece, entonces vino ahí una maldición, vino ahí el yugo del enemigo. Pero nosotros vimos también que Dios se apiadó de su creación y Él envió a un libertador para romper todo yugo de esclavitud y hacernos de una vez por todas libres para que nosotros podamos entrar a su santa presencia nuevamente. Amén. Hermano, y estábamos cansados. Hermano, llegó un día cuando yo le dije, Señor, yo ya no puedo más. Yo un día cogí y me eché al piso y yo le dije, Señor, si tú no haces algo en mi vida, yo estoy resuelto a quitármela, porque yo ya no soporto más, porque yo ya no aguanto más. Y el Señor escuchó mi ruego, o sea, en mi ignorancia. Cuando yo dije todas estas cosas, yo las dije con todo el corazón porque verdaderamente yo ya no podía más. Yo ya no resistía más. Yo necesitaba encontrar una salida a mi cansancio, a esa mala forma de vivir que yo llevaba en este mundo. Pero cuando yo dije eso, yo lo dije con sinceridad, lo dije con palabras que brotaron de mi corazón, de la necesidad de ser libre, de la necesidad de ser liberado, de la necesidad de poder encontrar un verdadero descanso para mi aflicción. Porque el pecado aflige al hombre. El pecado lo aflige. ¿Verdad que así pasa con los seres humanos? Por eso es que cuando usted ve, hermano, la mayoría de los casos, la gente cuando ellos vienen a los pies de Cristo, ellos vienen con lágrimas en los ojos. No solamente porque en ese momento la alegría de su alma, de que su yugo de esclavitud se haya roto, sino porque a los pies de Cristo podemos encontrar la verdadera paz y el verdadero descanso para nuestra alma. Amén. Bendito es el Señor. Entonces el pecado al ser humano lo tiene cansado. Y de eso se aprovecha el enemigo. Porque el enemigo, él muchas veces nos ofrece descanso. ¿Verdad que la gente en el mundo tiene un concepto equivocado, totalmente erróneo del descanso? Vamos a trabajar fuerte esta semana y luego no quiero saber nada más. Me voy a mi casa, me doy un buen baño, como bien y luego me pongo a mirar Netflix y ahí descanso. ¿Verdad? Ahí descanso, ahí me renuevo. Pero eso es lo humano. Amén. Eso es lo humano. Aunque tal vez se relaje un poco, aunque tal vez humanamente recobre su fuerza, renueve sus fuerzas, en realidad su alma va a seguir abatida. Y de continuamente va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué cree usted que hay muchas almas que se sienten cansadas y terminan tomando la fatal decisión de autoeliminarse? Yo he visto muchas personas quitarse la vida. Yo he visto homicidas intentando saciar esa necesidad de descansar. Yo conocí una persona que hace muchos años atrás, incluso antes de conocer de Cristo, yo conocí a esta persona que ya había intentado 2 veces quitarse la vida. Y otra vez yo llegué a su trabajo
Y en el trabajo, en el lugar en donde él laboraba, había una habitación. Y cuando yo llegué, yo veía ahí un poco de personas que andaban como alborotadas. Y yo decía, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y era que recién le habían cortado la soga porque el hombre ya se había colgado. Estaba ya casi asfixiado. Le habían cortado la soga de la cual él se había colgado. Y yo digo, wow, este hombre tanto coraje tiene para tratar de quitarse la vida. Pasaron unos días y yo volví a llegar ahí porque yo tenía que ir por motivo de trabajo donde este hombre, del trabajo que yo hacía. Era un trabajo de cobranzas. Y en aquel tiempo yo conocía algo de la palabra de Dios. Y yo le digo a este hombre, yo le digo, amigo, pero ¿cuál es el motivo por el cual usted quiere tomar esa decisión? Y él me dice con estas palabras, es que yo siento que en este mundo no tengo tranquilidad. Es que yo siento que en este mundo yo he venido solamente a sufrir, solamente a ser despreciado. Yo siento que soy un estorbo en este mundo. Y yo no quiero seguir siendo eso. Y por eso es que yo me quiero matar. Porque yo siento que así no sirvo para nada en este mundo. Yo digo, Dios mío, a este hombre Satanás se le había enraizado en su corazón y lo tenía con yugo de muerte, no solamente de esclavitud, de muerte. Y yo le digo, amigo, pero busque de Dios, busque del Señor. Usted quiere encontrar el verdadero motivo de vivir, usted lo va a encontrar en el Señor. Y él dijo no, se dio media vuelta y se fue. Hermano, pasaron como 2 meses y ahí sí ya no lo salvó nadie. Se pegó una borrachiza y con el calor de los tragos, el hombre nuevamente, la soga que tanto quería, la colgó de un palo del techo, se colgó y se mató. Se terminó. Esa alma se murió cansada aquí en esta tierra sin poder haber encontrado la verdadera paz y se fue directo al infierno. Porque verdad que la Biblia dice que ningún cobarde heredará en el reino de los cielos. Los suicidas no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad que así dice la Biblia? Esa alma se perdió. Aleluya. Hermano, pero nosotros tenemos que entender que aquel que nos da descanso, ese se llama Jesucristo. Amén. Mire que a consecuencia de la obediencia de Noé, nosotros vimos que más adelante viene a consecuencia de Noé y de la descendencia de Noé, vienen que se multiplicó nuevamente la humanidad sobre la faz de la tierra. Entonces viene Abraham y en Abraham les echa una promesa. Bendito el nombre del Señor. Y entonces de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob viene el Salvador del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Viene Jesucristo, el Salvador del mundo. Y cuando viene Cristo, también habían venido ya unos mandamientos en los cuales se decía que tenía que el hombre descansar. ¿Verdad? Que así estaba escrito en la ley. En la ley decía, 6 días trabajarás y en el 7º día descansarás. Aleluya. Entonces Jesús, cuando ya estuvo aquí en la tierra, él se encontró un tremendo problema. Porque los hombres religiosos de aquel entonces, hermano, habían hecho cosas terribles. Aleluya. Y eso nosotros lo podemos ver aquí mismo. En el capítulo número 12, está ahí, a continuación de la palabra que nosotros acabamos de leer. Dice la Escritura, vamos a leerlo en el capítulo 12 de Mateo,
que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comenzaron a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, miren, estos hombres, los fariseos, los escribas, los saduceos, estos hombres que eran religiosos en el tiempo de Jesús, estos hombres no les era permitido hacer nada en el día de reposo. Según ellos, el día de reposo era el día en que ellos se consagraban a Dios. Ese día era el día en que ellos descansaban de sus obras. En esos días no les era permitido nada hacer. Hermanos, eran tan apegados a la ley que si alguien quebrantaba ese mandamiento, lo mataban. ¿Ustedes se imaginan? Lo mataban. Aleluya. Pero vemos aquí a Jesús haciendo algo que a ellos les llamó la atención. Ellos no querían a Jesús, ¿verdad? Les decían: ¿tú cómo vas a decir que eres hijo de Dios, haciéndote igual que Dios mismo, si tú no cumples con los mandamientos del Señor? Tú quebrantas la ley en el día de reposo. Tenían este problema aquí con el Señor Jesús. ¿Quién es el que vive? Hermano, el Señor Jesús dijo algo maravilloso acerca de estos hombres que eran impíos. Él le decía a sus discípulos: todo lo que ellos les digan, hagan, pero no conforme ellos lo hacen, porque ellos ponen pesadas cargas sobre los hombres, pero ellos no las quieren hacer ni con uno de sus dedos. ¿Verdad que así dijo el Señor? Estos hombres habían pervertido el día de reposo. Gloria al Señor. Pero nosotros vemos aquí que Jesús dijo: vean, yo soy Señor aún del día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también lo dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a verlo, por favor. Miren el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo a la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice la Escritura? O sea que desde la fundación del mundo ya estaban acabadas las obras. Gloria a Dios. Aquí es donde nosotros entendemos de que en realidad el verdadero reposo nosotros lo podemos encontrar en la presencia del Hijo de Dios. Amén, hermanos. En Jesucristo. En Él tenemos. Por eso Jesús dijo: uno mayor que el día de reposo está aquí. Nosotros podemos entender ahora, mis amados hermanos, que estamos en un tiempo maravilloso. Que no es el tiempo de la ley, sino el tiempo de la gracia de Cristo. Amén.
Porque decía de la ley, decía pues, maldito todo aquel que depende de todas las obras de la ley para hacerlas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí dice la Biblia? Los que dependen de las obras de la ley están bajo una terrible maldición. Pero no es así con los que están bajo la gracia de Cristo. Amén. Imagínense en todos estos hombres perversos, malos como los fariseos, los religiosos. Estos hombres estaban tan mal que contendían con el mismo Jesús. Pero bueno, todo esto ya estaba escrito para que se cumpliese todo lo que se había dicho de Jesús en el libro de las profecías de la Biblia. Porque todos los profetas profetizaron de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Lo mismo aún en el libro de Isaías, cuando dicen que Él mismo llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él las llevó en su cuerpo, que Él las llevó en la cruz y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. El verdadero reposo nosotros lo encontramos en Jesucristo y no es precisamente el día sábado. No es como algunos que andan por ahí diciendo que por ejemplo, si le dan un trabajo que tienen que el día sábado estar ahí laborando, ellos no lo aceptan. ¿Verdad que así es? Y ellos no dicen, no, yo no trabajo los sábados porque yo tengo que ir a la iglesia y así. ¿Verdad? Se toman el sábado. Pero yo les digo que el reposo es uno, el descanso es uno. Y ese uno solamente puede ser Jesucristo. El mismo pueblo de Israel tenía que guardar un día a la semana. Pero imagínese usted al mes. Eran 4 días. Al año habían 7 fiestas. 7 días de reposo que ellos tenían que en realidad eran más, porque solamente la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas, solamente esa fiesta se celebraba una semana en Israel. Que esa es la fiesta de las cosechas, que nosotros también le llamamos conocemos como la fiesta de las primicias. O también conocemos otra fiesta ahí que es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas. Eran 7 fiestas. Y a los 7 años había otra fiesta que también se hacía en Israel. Y en esos 7 años la tierra se dejaba descansar. Los esclavos se los devolvían. Bendito es el nombre del Señor. Y había señales de que eso se hacía conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros vemos aquí, gloria al Señor, que el Señor nos sigue hablando, que vamos a seguir, por favor. Dice, en el versículo 4 del capítulo 4 de Hebreos, dice, porque en cierto lugar dijo así, del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren, o sea que el que no entra ahora en el reposo es considerado desobediente. ¿Me entiende? Porque los que no entran en el reposo, en la presencia de Dios a través de Cristo, es porque aún tienen un corazón arrepentido y aún están con yugo de esclavitud y aún no han encontrado el verdadero reposo para sus almas. ¿Sí me comprenden, hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Versículo 11 dice,
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y penetra hasta, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces está claro, según lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros encontramos el verdadero reposo en Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Cuando Jesús dice, aquí en la palabra del Señor, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos hace un llamado a descansar. Amén. A encontrar el verdadero reposo de nuestra alma. Hermano, yo creo que la mayoría de los que estamos en este lugar, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros fuimos investidos por una paz sobrenatural. Amén. ¿Verdad que ahora sí podemos nosotros vivir confiados? ¿Verdad que ahora sí nosotros podemos estar tranquilos? Bendito sea el nombre del Señor. Y usted es un verdadero creyente, usted jamás lo va a ver afanado por ninguna cosa. ¿Verdad, hermanos? Pero ese es un amén de todo corazón. Ese es un amén sincero. Porque yo he visto cristianos afanados. Cuando el Señor dice que no nos afanemos por nada. ¿Sí me comprende? El que ha aprendido a entrar en el verdadero reposo, el que ha aprendido a entrar en la presencia misma del Señor a través de la gracia de Cristo, ha aprendido no solamente a encontrar paz, ha aprendido no solamente a confiar, sino que este hombre descansa en el Señor. Amén. Pues el hombre que no ha aprendido estas cosas todavía tiene un corazón no arrepentido. Todavía no ha enfocado todo el amor de su corazón, teniendo en cuenta el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento en la palabra de Dios, que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Mire, porque el que no tiene en cuenta ese mayor mandamiento, enfoca su afán en otras cosas, que no son precisamente las cosas celestiales, sino las cosas terrenales. Y por eso se afana, y por eso no tiene tranquilidad, y por eso no ha encontrado la verdadera paz. Aún vive afligido, aún vive angustiado, aún vive desesperado, aún vive confundido, no sabe qué hacer. Yo conozco gente así. Pero el Señor nos trae este consejo precioso en esta mañana. Yo sé que usted está abriendo su corazón en este día a la palabra hermosa de Dios. De que aprendamos a entrar en ese verdadero descanso para nuestras almas. Amén. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendito es el nombre del Señor. Podemos entender que todas las cargas que nosotros tenemos, si nosotros accedemos a ponernos el yugo de Cristo, el Señor nos va a ayudar con nuestras cargas. Amén. Porque ¿qué sucedía en el ejemplo que les ponían antes? A los toros se los ponía un toro experimentado y un toro tierno. El experimentado lo iba guiando al que no tenía experiencia. Amén. Pero nosotros sabemos que aunque nosotros aún no estamos experimentando en las cosas de Dios, teniendo el yugo de Cristo, al lado de Él podemos descansar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos llevando cargas, pues hermanos, ¿verdad? Y el Señor dice, ligera es mi carga. Es que la palabra de Dios es la carga que nosotros llevamos ahora, ¿verdad? A nosotros
se nos vuelve pesada cuando nosotros no queremos tomar la carga que el Señor nos da que nosotros llevemos. Es por eso que usted ve muchas personas que vienen al Evangelio y ellos prefieren comenzar a cargar el peso del pecado del mundo y no querer cargar la carga del Señor, que es ligera. ¿Sí me comprende? Amén. Es ligera la carga de Cristo solamente cuando nosotros la aceptamos y confiamos en que Él es nuestro guiador. Y confiamos en que Él nos va a ayudar porque Él es nuestro ayudador. ¿Sí me comprende? Bendito es el nombre del Señor. Mas no es así cuando la gente tiene yugo de esclavitud sin Cristo. Por eso que nosotros vemos que hay gente que toma esta fatal decisión. La decisión de ir incluso a la muerte, a la autoeliminación de su propia vida. Eso es lo que aún pasa muchísimo. ¿Verdad que nosotros vemos la noticia? En los diarios, se mató, se suicidó. Yo veía aquí una jovencita de este colegio que queda por aquí cerca. Como una joven fue y se colgó. ¿Se da cuenta? En Jesucristo, nosotros no solamente que tenemos alivio, no solamente que tenemos descanso, sino que tenemos una preciosa vida eterna por heredar. ¿Sí me comprende? No solamente que cesaremos ya de nuestros trabajos, sino que viviremos con el Señor para siempre en su santa presencia. Amén. Mientras estamos aquí, vamos a andar con el yugo de Cristo. Pero ese yugo no pesa. Pero ese yugo no nos esclaviza. ¿Sí me comprende? Ese es un santo yugo. Esa es una ligera carga que nosotros tenemos. Y yo decía hace un momento, los que no quieren aceptar la carga de Cristo es porque simplemente no quieren aceptar esta palabra. ¿Sí me comprende? Por eso que mejor prefieren andar con el yugo del mundo, con el yugo de esclavitud, que ponerse el yugo del Señor. Miren, hermanos, y yo digo esto da tristeza, de verdad, porque verdad que hay gente a la que nosotros le predicamos, porque en este lugar vemos predicadores. Amén. Cuando les predicamos a la gente, le decimos a la gente, venga a los pies de Cristo, venga que el Señor le ama. Ellos dicen, no, es que a mí me gusta el mundo, es que yo quiero disfrutar de este mundo. ¿Verdad que así dice la gente? Ellos saben muy bien lo que nosotros somos. Por eso dicen estas cosas. Y es que nosotros no participamos de las cosas del mundo, porque sabemos que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo prefiero ser amigo de Dios y no enemigo de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que Él es amor, pero también es fuego que consume. ¿Sí me comprende? Entonces, descansemos en el Señor Jesucristo. Amén. Descansemos en Él y veremos maravillosos resultados en nuestras vidas. Qué hermoso es que algunos de nosotros que hemos sabido tener al 100% nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor, hemos aprendido a depender, que hemos aprendido a confiar, que hemos aprendido a permanecer, que hemos aprendido a perseverar en la presencia del Señor. Ahora solamente esperamos en su preciosa voluntad. Nosotros sabemos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de su presencia. Amén. Y depender de Dios es mejor que depender de este mundo y que depender de mi misma y propia humanidad. Depender de mi propia humanidad y depender del mundo
Es como vivir en este mundo sin ninguna clase de esperanza. Y la gente que llega así a sus últimos años de vida en esta tierra muere cansado, sin encontrar el descanso. Pero el que está en Cristo puede morir feliz. Puede morir encontrando la verdadera felicidad y la paz y el regocijo de su alma. Amén. Entonces yo le quiero invitar a usted, hermanos amados, de que siga poniendo su confianza en el Señor. Amén. Déjese guiar por el Señor, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Amén. Entonces avancemos hacia adelante. No nos afanemos, no nos desesperemos, sino seamos, como dice la Biblia, hombres de fe que han puesto su confianza en su Señor. Amén, siervos amados. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Póngase de pie, por favor.